Hola, muy buenos días, que Dios les bendiga, bienvenidos a esta perla de la palabra. Muchísimas gracias por conectarse. En los días anteriores hemos estado hablando acerca de los imperativos de Dios y también dentro de esos cinco imperativos, o por lo menos cuatro imperativos, son es necesario nacer de nuevo, que lo dice Juan capítulo 3, versículos del 5 al 7, del 3 al 7. En Mateo capítulo 6, versículo 33, dice la palabra que primeramente busquemos el reino de Dios y su justicia. En Proverbios 4:23, que sobre toda cosa guardada guardemos nuestro corazón, y en Juan capítulo 3, versículo 30, que es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Hablamos acerca de estas prioridades y hablamos también acerca de cómo guardar el corazón. El día de hoy vamos a comenzar hablando acerca de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. El reino de Dios es un tema muy relevante en la palabra de Dios. Juan el Bautista y Jesús en su ministerio tenían el tema del reino como un tema central de su predicación y se referían a él como el punto de partida para la salvación. En Mateo capítulo 3, versículo 2, dice la palabra que Juan el Bautista predicaba diciendo: porque arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Mateo capítulo 4, versículo 17 nos enseña que Jesús comenzó su ministerio con el mismo mensaje: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús nos enseña que la vida del cristiano gira alrededor del reino. En Juan capítulo 3, versículos del 3 al 5, nos enseña que es necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios, y es necesario nacer del agua y del Espíritu para entrar en el reino de Dios. Jesús también nos enseña que busquemos el reino de Dios primeramente, prioritariamente, como un objetivo central en nuestra vida como creyentes. En Mateo capítulo 6, versículo 33, la palabra dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. De hecho, Jesús nos enseña en el Sermón del Monte, en los capítulos del 5 al 7, los principios del reino. Podríamos llamar que esos tres capítulos, el Sermón del Monte, son la constitución del reino, los principios fundamentales básicos en los cuales el reino se establece. Y Jesús, a lo largo de su ministerio, también enseñó muchas parábolas relacionadas con la descripción y comprensión del reino de Dios, como la parábola de la semilla de mostaza, de la levadura, de la perla de gran precio, etcétera. Después, Jesús, en su resurrección y antes de su ascensión, dice la palabra que estuvo enseñando por 40 días acerca del reino a sus discípulos. Y todo esto nos habla de la importancia fundamental del reino en la vida del creyente. Y si para Dios este tema constituye un tema importante, igual debería ser para nosotros. Hoy se habla de muchos temas. Se habla de prosperidad, se habla de autoestima, se habla de dones, se habla de servicio, etcétera. Pero hemos perdido de vista probablemente el peso que debería tener en nuestras enseñanzas y predicaciones lo que es el reino de Dios. El reino de Dios recibe dos nombres en la palabra de Dios. Uno es el reino de los cielos, que nos refiere a su origen. El origen del reino no es un origen humano, no está fundamentado en principios humanos, está fundamentado en principios eternos, en principios celestiales, por un lado. Y por el otro lado, el reino de Dios hace referencia a quién es el rey del reino. Y el término reino, en cualquiera de sus dos connotaciones, implica una serie de leyes, mandamientos, preceptos, principios, instrucciones que ya mencionamos resumidos en Mateo 5 al 7,
que constituye la constitución del reino. Y por el otro lado, también implica bendiciones. Y tenemos que tener cuidado con esto. Son bendiciones, no derechos, no obligaciones de parte de Dios, sino regalos de su gracia. La palabra dice en Mateo capítulo 6, versículo 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Y cuando habla de todas estas cosas serán añadidas, se refiere a todas nuestras necesidades de supervivencia, tanto en lo espiritual, en lo emocional, como en lo físico. Y por el otro lado, también debemos recordar en Juan capítulo 3, versículo 27, que la palabra de Dios también nos enseña que nada nos es dado a nosotros los hombres que no nos sea dado del cielo, y nos es dado por amor, por misericordia y por gracia, no porque lo merezcamos, porque incluso en el mejor de los casos aún seguimos siendo imperfectos en cuanto al cumplimiento de los principios de la palabra de Dios, y sin embargo, a pesar de ello, el Señor nos bendice, y eso es una manifestación de su amor, de su misericordia y de su gracia para con cada uno de nosotros. Y también el reino de Dios implica estrategias, algunas de las llamadas disciplinas de la vida cristiana, que son en realidad canales de su gracia, de los cuales también hemos estado compartiendo en otras perlas de la palabra. Ahora, ¿qué significa reino? El reino de Dios es el gobierno de Dios. Y un gobierno no en lo externo, no en lo físico, no en lo natural, sino un gobierno en el corazón de cada creyente, a partir del espíritu del creyente, que es un reino que se va extendiendo al alma y a lo natural, a lo físico. De hecho, la salvación y la vida del creyente implican el reconocimiento de nuestra pertenencia al reino y el compromiso de ajustar nuestra vida a los principios del reino. La palabra de Dios en Romanos capítulo 10, versículo del 8 al 10, nos recuerda que la palabra de fe que predicamos es que si creyéremos en el corazón que Jesús es el Señor y que Dios lo resucitó de los muertos y lo confesaremos con nuestra boca, entonces seremos salvos. El confesar a Jesús como el Señor de nuestras vidas significa confesar o declarar que a partir de ese momento nos ponemos bajo su gobierno, bajo el gobierno de sus principios, de sus estatutos y también de sus bendiciones. ¿Para qué? Para vivir vidas plenas, vidas abundantes, vidas bendecidas, vidas en victoria, vidas en libertad, en restauración, vidas eternas. El reino, entonces, el señorío de Cristo es sinónimo del reino de Dios, y el reino de Dios lo comenzamos a ver, a entender, a anhelar, a desear cuando somos salvos, como dice la palabra en Juan capítulo 3, versículo 3 dice: respondió Jesús y le dijo a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Eso quiere decir que el reino de Dios lo comenzamos a ver, a entender, a desear, a anhelar cuando somos salvos. Y por el otro lado, en el reino de Dios entramos y necesitamos vivir mediante la renovación de toda nuestra forma de pensar y de vivir. La salvación del alma, la renovación del alma, son términos que nos hablan de esa necesidad de no solo ver el reino, sino de entrar y vivir la plenitud del reino en nuestras vidas. En Juan capítulo 3, versículo 5 nos lo enseña. Jesús también respondiéndole a Nicodemo, después de haberle dicho que era necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios, le dice: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y el agua es la palabra y el espíritu es el Espíritu Santo, la renovación de nuestro entendimiento por la palabra, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, y por la transformación, la dirección y la ayuda que el Espíritu Santo nos da en ese proceso
como dice la palabra en Romanos capítulo 8, versículos del 13 al 14, que es necesario hacer morir las obras de la carne por el Espíritu Santo, porque los hijos de Dios no somos guiados por la carne, sino por el Espíritu Santo. Y que además en Romanos 8, 26 la palabra nos enseña que el Espíritu Santo nos ayuda en toda nuestra debilidad. De tal manera que con esto vemos la importancia del reino de Dios y vemos y entendemos por qué el Señor en su palabra nos dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Recordemos que la palabra de Dios nos dice en Juan capítulo 10, versículo 10, que Jesús vino para que usted y yo tuviéramos vida y vida en abundancia. Pero tenemos un enemigo que es el diablo, que viene para robar, matar y destruir esa vida abundante. Y vida abundante significa vida en prosperidad, en plenitud, vida en victoria, vida en bendición. De tal manera que para vivir esa vida en bendición necesitamos cerrar las puertas que el diablo pudiera tener abiertas en nuestra vida para robarnos esa bendición. Y eso lo logramos cuando vivimos bajo las prioridades de Dios, que es sobre toda cosa guardada, guardar nuestro corazón, negarnos a nosotros mismos para que Él crezca en nosotros, buscar el reino de Dios y su justicia, y aparte de ello también que nazcamos de nuevo. Ahí comienza todo, en el nacer de nuevo y en entregarle nuestra vida a Cristo. Si usted no le ha entregado su vida a Cristo, este es un momento propicio. La palabra dice que le busquemos mientras Él puede ser hallado. Es el momento propicio para entrar en esa plenitud de vida, en esa bendición, en esa abundancia, en esa victoria que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y la forma de hacerlo, como nos enseña la palabra, es sencilla, es creer en el corazón. Es una oración salida de nuestro corazón, donde le pedimos al Señor perdón por nuestros pecados y le pedimos que Él venga a morar en nosotros y que nos conduzca por el Espíritu Santo a nacer de nuevo. Y dice la palabra que todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo, y el que a Él viene no le echa fuera. Entonces, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia para vivir esas vidas plenas, abundantes, bendecidas, eternas, que Dios quiere que vivamos, comienza con la salvación. Y luego necesitamos caminar en la renovación de nuestro entendimiento mediante la palabra de Dios y la obra del Espíritu Santo, que viene a ser morada en nosotros para transformarnos. Muy bien. Con esto hemos llegado al final de esta perla de la palabra. Que el Señor les bendiga, les guarde, que tengan una bendecida mañana, un bendecido día. Y les recuerdo, a mediodía compartimos otra perla de la palabra para seguir edificándonos en nuestra fe. Y el día de mañana, por la mañana, volveremos a la segunda parte de este tema del reino de Dios. Así que desde ya les invitamos y les esperamos. Bendiciones, un abrazo y muchas gracias por conectarse.